¿Qué? Pero ¿Cómo bueno, que
Hola chicos, ¿me escuchan? Hola, profe. Hola, profe, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, tuve algún problema con la computadora. No sé qué pasó, no me tomaba nada, así que estoy con el teléfono. Y lo que sí lo voy a tener que conectar a alguna fuente de energía, porque si no, me voy a quedar sin batería en media hora. A ver. Que lo voy a conectar a la computadora, aunque sea. La tecnología es muy linda, pero cuando te falla, te falla. A ver. Ah, perfecto, no, esto no anda porque era el teléfono anterior. Buah. Bueno, nada, no tengo con qué cargarlo. Hola, Santiago. ¿Me No sé, escuchás? Juan, ¿Cómo andás? escucho. ¿Bien? Estoy acá con Bueno. problemas técnicos. No, ahí se te ve bien y se te escucha, ¿eh? Se te escucha bajo, pero se te escucha. El tema es que no sé cuánto tiempo voy a tener de batería en el teléfono, porque no tengo dónde cargarlo. No sé qué pasó con la cámara que tengo acá instalada. Mañana voy a tener que llamar a la gente de informática porque no me la reconoció. No sé qué pasó, de repente no la reconoció, no me reconoce ni el micrófono ni la cámara. Bueno, te paso ya con los chicos por las... Sí, dale, si ya arrancamos. Bueno, a ver, yo no los veo, no sé dónde es. No sé por qué no los veo. ¿Ustedes me ven? Sí, profe, se lo ve. Bueno, perfecto. Sí, porque yo no los veo. Bueno, ahí veo a uno que no tengo el nombre. Bueno, vamos a arrancar. Si ustedes ven que de repente desaparezco, es porque me quedé sin batería, sépanlo. Pero no, creo que todavía tengo para un rato. Bueno, ¿cómo van con el examen? ¿Con el estudio? ¿Para qué le vamos a mentir, profe? No, quiero creer que van estudiando. Están estudiando, que llegan más o menos bien al viernes. Es el jueves igual, profe. Bueno, yo era muy optimista ese jueves, Claro, perdón. ojalá, si lo quiere pasar para el viernes, genial. Tenés razón, jueves 30. ¿No? Claro. Claro, no sé por qué me quedó 30 que era viernes, no, tenés razón. Bueno, nosotros vamos a tener... Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el parcial? sí, decime. ¿Quién habla? ¿Puede ¿Que no ser que lo el tiene? Milagros, Sí. el parcial puede ser que sean 10 preguntas o estoy equivocada? Creo que sí. Creo que íbamos a hacer 10 multiple choice. Porque el profesor nos dijo como que teníamos que ir puntual, así nos podíamos ir rápido, en el sentido, así se hacía todo rápido. Mira, va a haber un tiempo para hacer las preguntas. Yo no me acuerdo si es media hora. Ahora no recuerdo cuánto es. Pero ustedes van a tener un tiempo, dentro de ese tiempo se lo pueden tomar todo el tiempo que sea. Bien, pero va a ser multiple choice, es sencillo, no van a tener que escribir, solamente van a tener que puntear la respuesta correcta. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos, que quieran hacer? Chicos, chicas. ¿Arranco? ¿Nos dividís en grupos para el examen? Para saber a qué hora tenemos que llegar. Pregunto. Mirá, la hora creo que es... A las 6 dijeron. Puede ser. Lo que pasa es que en todo lo que es la organización está más Agustín que yo.
La verdad yo estoy medio perdido. Es más, la hora en general es a las 7, pero si le dijeron a las 6, será a las 6. Yo le tengo que preguntar a Agustín, porque no recuerdo bien a la hora que Claro, quedamos. no, yo por el tema por el aforo, si nos dividen en grupos y es por orden de llegada, eso es lo que quería saber. Pedimos 2 o 3 aulas, para que haya, para que ustedes puedan estar cómodos y separados. No sabemos cuántos vamos a hacer una vez que estemos allá, pero están pedidas las aulas. Y va a ser, sí, supongo que por orden de llegada se irán acomodando, eso no va a cambiar. ¿Mm? Pero Gracias. bueno, traten de ser puntuales, eso sí, sean puntuales, porque si no, si hay poco tiempo para hacer el examen, si llegan tarde, así que sean previsores con eso. Mejor estar un ratito antes y esperar. Bueno, ¿alguna otra? Bueno, chicos, vamos a arrancar. ¿Se acuerdan que estábamos viendo la unidad de poder constituyente? ¿Bien? A ver, voy a ver si puedo subir un poco esto para no incomodar que esté tan bajo. De reformas constitucionales, y estábamos viendo los conceptos, ¿se acuerdan todo eso? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. Ok. Bueno, si mal no recuerdo, yo les había comenzado a explicar que el proceso de reforma constitucional en la Constitución Argentina consiste básicamente en 2/3 etapas. Capaz que hay cosas que voy a reiterar, pero bueno, pasaron 15 días y prefiero reiterarlas a no decirlas, ¿no? O a que no quede clara la explicación. También les había dicho que la Constitución Nacional Argentina es muy, digamos, escueta en cuanto a la regulación del proceso de reforma constitucional. A diferencia de otras constituciones del mundo, la Constitución Argentina tomó una decisión, si se quiere, o los constituyentes tomaron una decisión, que es la de no desarrollar normativamente, es decir, no desarrollar en las normas de la Constitución cómo tenía que ser el proceso de reforma de la Constitución. Ustedes, si se fijan, en la Constitución está desarrollado, por ejemplo, en detalle, cómo se crea una ley, o está desarrollado más en detalle cuál es la composición del Congreso, cómo se eligen a los diputados, cómo se eligen a los senadores, cuánto tiempo dura su mandato y una serie de cuestiones. También está regulado el Poder Ejecutivo con sus ministros, el Poder Judicial, un poco menos el Poder Judicial, pero también hay normas, y los gobiernos de provincia, donde ahí están las normas fundamentales en materia de federalismo de la Constitución argentina. Pero, cuando tenemos que ir a ver qué dice la Constitución sobre la reforma constitucional, nos quedamos con un solo artículo, muy escueto, que es el artículo 30. ¿Esto qué significa? Esto significa que las reglas para reformar la Constitución son principalmente reglas consuetudinarias, es decir, producto de la costumbre, producto de la referencia del antecedente, es decir, la referencia de cómo se desarrolló la reforma anterior o las reformas anteriores, y bajo la regla del precedente, muy al estilo del common law, se dispone que la nueva reforma se va a desarrollar bajo las mismas reglas o reglas bastante similares. Pero si vamos al artículo 30, en concreto tenemos muy
pocas referencias de cómo debe desarrollarse la Constitución, la reforma de la Constitución. Esto, por supuesto, le da mucho poder al Congreso de la Nación en este procedimiento de reforma constitucional. Porque el Congreso, que es quien tiene la llave de la reforma, a través del ejercicio de la función preconstituyente, tiene prácticamente las manos libres para llevar adelante la reforma de la manera que le parezca más conveniente. Aunque esto es relativo, por esto que les digo de la regla del precedente, y además porque hay ciertos principios constitucionales que necesariamente tienen que aplicarse. Por ejemplo, el democrático. Es decir, no es posible que se reforme la Constitución Nacional si no se apela a la voluntad del pueblo, a la soberanía popular. Esto está claro, más allá de que el artículo 30 no lo diga expresamente. Porque cuando la Constitución en el artículo 30 hace referencia a la convención que va a reformar la Constitución, en ningún lugar dice que esa convención debe elegirse por el voto popular. Aunque si bien no lo dice el 30, surge claramente de otras normas de la Constitución, del sistema representativo al que alude el artículo primero y otras normas concordantes, y del sistema democrático que fue claramente consagrado y resguardado por la Constitución en la reforma de 1994. Pero fíjense, tenemos que recurrir a principios y a otras reglas constitucionales, porque el artículo 30 no nos da esa respuesta. Bien. Entonces, la clase anterior vimos que el proceso de reforma tiene al menos dos pasos o dos etapas. La primera etapa es la etapa preconstituyente, es decir, la etapa donde da comienzo el proceso de reforma constitucional e interviene particularmente el Congreso, y también interviene la voluntad del pueblo, ¿sí? El cuerpo electoral, es decir, los electores quienes tienen el derecho a votar, intervienen en esa etapa. Y la segunda etapa es la etapa constituyente o de reforma constitucional o de revisión constitucional. Ustedes la pueden encontrar de diferente manera en los libros de texto. Profe, en la clase pasada vos habías dicho que también estaba la tercera etapa de ratificación. Claro, está bien. La clase pasada, yo ahora lo iba a mencionar, esta tercera etapa de ratificación que vos mencionás, Ivana, en realidad no aparece en la Constitución Nacional. Y en realidad tampoco es una etapa que esté presente necesariamente. Ahora lo vamos a ver cuando lleguemos y van a entender por qué se los digo. No está necesariamente presente, aunque puede estarlo a través del control de constitucionalidad que ejerza eventualmente la Corte Suprema. Pero ahora vamos a llegar. Por eso no la mencioné ahora esta tercera etapa. Porque no es una etapa que necesariamente va a estar, como sí puede estarlo en otros sistemas constitucionales de derecho comparado. Entonces, en la etapa preconstituyente, acá voy a tratar de ser bastante rápido porque creo que ya lo hablamos en la clase anterior. En la etapa preconstituyente, les decía, interviene el Congreso al momento de declarar la necesidad de la reforma. Esto sí lo dice el artículo 30, que el Congreso declarará la necesidad de la reforma constitucional.
Es decir, es una decisión política del Congreso determinar la oportunidad y ahora vamos a ver también el alcance de la reforma constitucional. Esto lo hace el Congreso. Habíamos dicho en la clase pasada que lo ha hecho en general a través de, con la forma de ley, con la forma de una ley del Congreso. Bien, pero que esto no es necesariamente así, porque el artículo 30 no habla de una ley. De todas maneras, quienes estudian el derecho parlamentario suelen decir que el Congreso las declaraciones las hace a través de, o con la forma de una ley. No hace una declaración si no le da forma de ley. ¿Qué significa que le dé forma de ley? Porque todavía ustedes no estudiaron cómo se forma una ley. Esto lo van a estudiar en la segunda parte. ¿Qué significa que se le dé forma de ley? Significa que esa, en el caso de la declaración, esa declaración tiene que ingresar, tiene primero que ser aprobada por una de las cámaras, que será la cámara de origen de la ley, del proyecto de ley, y luego revisada y eventualmente aprobada o desechada por la cámara revisora. ¿Esto qué significa? Que las cámaras no trabajan conjuntamente en esta declaración si lo hacen a través de la ley, o bajo la forma de la ley. Porque la única forma del Congreso de hacer una ley es con el trabajo de las cámaras de modo separadas. ¿Bien? Podría, si no lo hace en forma de ley, podrían las dos cámaras reunirse eventualmente en asamblea, lo que se denomina asamblea legislativa. La asamblea legislativa es la reunión conjunta y simultánea de las dos cámaras del Congreso, que se produce, les doy un ejemplo, por ejemplo, para tomarle la jura al presidente de la Nación. Bien. Se reúne en la asamblea. Pero el Congreso, vuelvo, decidió hacerlo con la forma de ley. Ahora bien, esto trae otra cuestión adicional, que es que en la forma de ley participa necesariamente el Poder Ejecutivo. Esto lo vimos en la clase anterior. Y en realidad, el artículo 30 en ningún momento menciona al Poder Ejecutivo en este proceso de reforma constitucional. El artículo 30 solo menciona al Congreso y a la Convención Constituyente creada al efecto, pero no menciona al Poder Ejecutivo. Con lo cual, cuando el Congreso toma la decisión de hacer esta declaración de necesidad de la reforma, dándole la forma de ley, también está decidiendo que el Poder Ejecutivo va a intervenir en este proceso. Están quienes dicen, bueno, pero una decisión tan importante como reformar la Constitución no puede estar ajena a la intervención del Poder Ejecutivo. Es decir, una lectura política. ¿Cómo va a estar ajeno el Ejecutivo en esta decisión? Bueno, es una opinión. Lo cierto es que la Constitución no lo integra el Poder Ejecutivo en el proceso de reforma constitucional, y una respuesta a esta opinión podría haber sido, miren señores, si la convención, si los constituyentes hubieran querido integrar al Ejecutivo, lo hubieran hecho expresamente. No se les pasa esa omisión. No es que se olvidaron. En un sistema presidencialista a nadie se le ocurre olvidarse de la intervención del presidente en el proceso de reforma. Con lo cual, si no está ahí, es porque no quisieron que estuviera ahí. Bien. Pero el Congreso sí quiso que el Poder Ejecutivo intervenga. Interviene necesariamente cuando esa ley debe ser promulgada o vetada eventualmente. Promulgada o vetada. Es decir, si interviene el Poder Ejecutivo en el proceso de formación de la ley que declara la necesidad de la reforma, significa que el Poder Ejecutivo puede vetar ese proyecto de reforma constitucional cuando llega el proyecto de ley a sus manos.
o puede promulgarlo y el proyecto avanza. También significa que el Poder Ejecutivo puede iniciar el proceso de reforma constitucional presentando un proyecto de ley. Cosa también que no está previsto en el artículo 30, pero se dan cuenta las ventanas que abre la decisión del Congreso de declarar la necesidad de la reforma a través de una ley. Abre ventanas dándole la participación que no le da la Constitución al Poder Ejecutivo. Profe, el proyecto de ley de la reforma constitucional era la única que debía ingresar por la Cámara de Senadores, ¿puede ser o me equivoco? Mirá, en realidad, la Constitución de 1853 decía esto que estás diciendo vos, que tampoco hablaba de un proyecto de ley. Decía que la declaración de la necesidad de la reforma debía hacerla la Cámara de Senadores. Es decir, se le daba solo intervención a esa Cámara y no a la Cámara de Diputados. Pero en la reforma de 1860, es decir, cuando la provincia de Buenos Aires se incorpora al Estado Nacional, esa cláusula es modificada y se establece que es el Congreso el que declarará la necesidad de la reforma, dándole intervención a la Cámara de Diputados. Con lo cual, hoy el proyecto de ley puede ingresar indistintamente por cualquiera de las dos cámaras. Bien, será por la de senadores y en ese caso será Cámara Revisora Diputados, o podrá ser por diputados y en ese caso es Cámara Revisora Senadores. Es indistinto. ¿Bien? Creo, profe, que Matías estaba confundiendo con el caso actual, que es el tema de una ley de coparticipación, que en el caso de que se presentase, esto lo vimos con Jiménez, ayer justo, que tiene que entrar directamente por el Senado, por un tema por el consenso de las provincias. Ah, bueno, sí, pero eso es otro supuesto, eso es otra Claro, ley. sí. Por eso aclaraba. No, está bien, Brian. No, Bruno. Está bien, pero eso es otro. Está muy chiquito, Bruno, ahí abajo el nombre. Tengo que acercarme así porque no veo nada. Estoy con el celular Bueno, pero ese es otro supuesto. O sea, ahí estamos hablando del supuesto de ley de coparticipación federal, que es una ley convenio que tiene características especiales. Acá estamos hablando de la reforma constitucional y el proyecto de ley puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Bueno, habíamos dicho en la clase anterior, creo que lo habíamos dicho, que para declarar la necesidad de la reforma se necesita una mayoría especial, una mayoría agravada. Esta mayoría de la Constitución es de 2/3 partes, habla de la Constitución, 2/3 partes de los miembros, dice. Pero no aclara la Constitución si se refiere a los miembros presentes en la sesión o a los miembros totales de la Cámara. Esto lo llegué a explicar la clase anterior, me tiran un centro, me dicen. No sé si lo expliqué o no. Creo que lo hablamos muy por arriba, también con el tema de la reforma constitucional de 1949. Ah, bien. Claro, porque en 1949 se planteó, fue la reforma que planteó este dilema y hubo un debate muy grande sobre esta cuestión. En el 94 también hubo debate, pero el debate fue a favor de la interpretación que hoy prevalece, que es la de que las 2/3 partes a la que alude el artículo 30 es de la totalidad de los miembros y no de los miembros presentes en la sesión. Ustedes tengan en cuenta, acá también necesariamente me tengo que adelantar a temas que van a ver en la segunda parte de la materia. El Congreso cada cámara que actúa por separado, para poder sesionar, es decir, abrir una sesión, debatir una ley y eventualmente aprobarla, necesita de quórum. El quórum es del 50% de la totalidad de los miembros. Entonces, les pongo un ejemplo. Si nosotros somos 100 legisladores, por ejemplo, tenemos un congreso de 100, no es el caso nuestro en Argentina, pero
para que se entienda con números redondos, tenemos una Cámara de Diputados de 100 legisladores. Para poder sesionar necesitamos que haya 51 legisladores en la Cámara. Es la única manera de tener quórum, porque es la manera de tener más del 50% de los legisladores en la sesión. ¿Hasta ahí se entiende? Entonces, fíjense que si hablamos de las 2/3 partes de los miembros presentes de la sesión, para aprobar la declaración de necesidad de la reforma, de los 51 senadores, necesitaré aproximadamente unos 30 y tantos. Ahora no tengo el número en la cabeza, pero serán 38. 37, 38. Porque ahí tengo las 2/3 partes de 51. En cambio, si las 2/3 partes son de la totalidad de los miembros, de la Cámara, es decir, de los 100, no me alcanza con 38. Voy a necesitar por lo menos 66, ¿puede ser? 66 votos, 67, si no. Votos favorables a la declaración de la reforma. Miren qué diferencia. O sea, el debate sobre si los 2/3 partes son sobre la totalidad de los miembros o solo sobre los miembros presentes es un debate políticamente trascendente, porque es muchísima la distancia que hay entre una solución y la otra. Entonces, para hacerla corta, les digo que el debate fue, digamos, terminó siendo resuelto a favor de la posición de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros. ¿Por qué? Porque es lo que realmente quiere la Constitución. Creo que esto lo mencioné en la clase pasada. La Constitución lo que quiere es que el proceso de reforma constitucional esté acompañado de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas que representan a las distintas posiciones que en la sociedad hay sobre cómo debe llevarse adelante un gobierno y cuál es el proyecto de país que quiere la sociedad. Entonces, el pluralismo que hay en toda sociedad requiere que una decisión tan trascendente, el respeto al pluralismo, requiere que una decisión tan trascendente como la reforma constitucional sea adoptada con un amplio margen de consenso, que es el que impone el artículo 30, para de esa forma poder reformar la Constitución y hacerlo con un grado de legitimidad que asegure el éxito de la reforma. Sí, Lucía, ¿me querés hacer una pregunta? Sí, profe, ¿cómo está? Le preguntaba si esto de que esta declaración sea aprobada por las 2/3 partes, ¿se encuentra en la parte iniciativa de la reforma o en la etapa de revisión? No, estamos siempre en la etapa de iniciación, en la preconstituyente. Genial, muchas gracias. En la declaración. Estamos en la declaración, recién arrancamos, digamos. El Congreso declara la necesidad de la reforma, obtiene estas mayorías especiales y sanciona una ley. ¿Bien? Una vez que tenemos la ley, también en esa ley seguramente se llama a elecciones de convencionales constituyentes. Con lo cual tenemos que ir todos y todas a votar para elegir convencionales constituyentes. Es decir, elegir quiénes van a integrar esa convención constituyente, cuya integración es similar a la de la Cámara de Diputados, solo que se garantiza, por lo menos así fue en la reforma del 94, se garantiza un número mínimo de 3, en el 94 creo que fue de 2, que es el número de senadores, o sea, el piso es los 2 senadores y luego se le suman la cantidad, 2 senadores por provincia, y luego se le suma la cantidad de diputados que esa provincia tiene en el Congreso, en la Cámara de Diputados, perdón. Entonces, por ejemplo, si la provincia de Buenos Aires, en aquel momento acuérdense que había 2 senadores, no como ahora 3, tenía 2 senadores más 30 diputados, en la Convención Constituyente del 94 tuvo 32 representantes de esa sección. ¿Se entiende?
Ya me larga el mensaje que me queda poca batería. Bueno, pero para un rato, para media hora creo que tenemos. Entonces, la integración de la convención es muy similar a la Cámara de Diputados. Y sus integrantes se eligen por el voto popular y son representantes de todos quienes los elegimos. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, esta es toda la etapa preconstituyente. En esta etapa también, y a través de esa ley, el Congreso, recuerden que fija el temario, es decir, la Constitución habla de podrá reformarse la Constitución en todo o en cualquiera de sus partes. Estos son los términos que utiliza el artículo 30. Acá tenemos sí otra referencia. Podrá reformarse la Constitución en su totalidad o en cualquiera de sus partes. Con lo cual la Constitución es muy amplia en este sentido. A diferencia de otras constituciones en el derecho comparado, que ponen límites. Hay constituciones que dicen, por ejemplo, lo dicen expresamente, el sistema democrático no podrá ser derogado, el sistema federal tampoco podrá ser derogado. Hay algunos contenidos que en determinadas constituciones se denomina contenidos pétreos, pétreos como en cierta referencia que tienen una estructura de piedra y que por lo tanto no pueden ser modificados, son como estáticos. Bien. Pero la Constitución Nacional no dice esto. Por el contrario, la Constitución Argentina dice que toda puede ser modificada o cualquiera de sus partes. Ahora vamos a los contenidos pétreos, ahora les voy a explicar un poquitito, pero en lo que me interesa en esta etapa preconstituyente, que ustedes entiendan que el Congreso define y necesariamente tiene que definir cuáles son las partes que se van a reformar. Es decir, el Congreso no le puede dar una carta blanca a la Convención Constituyente, ¿sí? Aun cuando reforme la totalidad, cuando admita la reforma de la totalidad de la Constitución, el Congreso debería decirle a la Convención Constituyente, debería indicarle cuál es el sentido de la reforma, hacia dónde debe ir la reforma. Las reformas que hubo en la Argentina nunca fueron totales, siempre fueron parciales, y el Congreso tiene en esos casos la obligación de determinar cuáles son los contenidos que pueden ser alcanzados por la reforma. Esto le pone un límite a la Convención Constituyente, un límite jurídico. O sea, fíjense, el poder del Congreso es muy fuerte. Por eso la Convención Constituyente no es soberana, sino que simplemente porque actúa dentro de un marco legal. Y el principal marco legal que tiene es el temario que le habilita y le concede el Congreso. Es decir, la Convención Constituyente tendrá, pongamos, 10 puntos para reformar, pero podrá reformar esos 10 únicamente, no podrá reformar ni 11, ni 12, ni 13. Sí podrá reformar menos de lo que se le habilita. Es decir, la Convención puede hacer menos de lo que está habilitada, pero no puede hacer más de lo que está habilitada. No puede excederse en sus atribuciones, pero sí puede tomar de una manera independiente la decisión de no reformar algunos puntos que se le habilitan a reformar. ¿Se entiende? Entonces, el temario es un techo a la Convención. ¿Sí? Lo que no puede hacer el Congreso es dar, insisto, una carta blanca, decir, vamos, reformen lo que ustedes quieren, como se hizo en la reforma del 49, que ese es otro de los problemas que tuvo esa reforma. En el año 49 el Congreso estableció que la reforma iba a ser para promover los derechos de los trabajadores y derechos del hombre. Una cosa clara, cualquier cosa podía ingresar ahí. O sea, eso no es lo que la Constitución, lo que debe ser para que el poder
de reforma esté limitado. Todos los poderes tienen que estar limitados. Y un poder de reforma también tiene que tener un límite, y el límite se lo debe dar el Congreso, primero con el temario, y segundo con el tiempo en el que puede realizar la reforma. Esto es importante para que la Convención Constituyente no se convierta en una rival del Congreso. La Convención tiene que tener una fecha de caducidad, pongamos 90 días, como creo que tuvo la reforma del 94, la Convención del 94. A los 90 días tiene que terminar su tarea de reforma constitucional, y si no la termina, termina por imperio legal, digamos. Y ese límite lo tiene que poner el Congreso. Podrán ser 60, 90, 120 días, 180 días, pero tiene que haber un límite para que no se confunda, las funciones de la Convención Constituyente con las funciones del poder constituido, que es el Congreso. Acá lo que apunto es a este principio básico de las reformas constitucionales en la Argentina, que es la separación neta, clara, entre poder constituido y poder de reforma o poder constituyente. Poder constituido y poder de reforma son dos órganos absolutamente separados en el sistema constitucional argentino. Hay otros sistemas comparados que el Congreso o el Parlamento, o como en España, las Cortes, como le llaman ellos, pueden ejercer también poder de reforma constitucional bajo determinadas condiciones. Es decir, se confunde el órgano que reforma la Constitución con el órgano que sanciona las leyes. Eso en la Argentina no ocurre. En la Argentina el órgano que reforma la Constitución es uno, y el órgano que sanciona las leyes ordinarias es otro. Hay una neta separación entre poder constituido y poder constituyente. El segundo punto, esta es una primer gran característica que surge de todo esto, y la segunda gran característica que también surge de todo esto es que Argentina adoptó el sistema de convenciones. Es decir, el sistema donde quien reforma la Constitución es una convención, un cuerpo colegiado, no una persona, ni 3 o 4, sino un cuerpo colegiado que, como les dije antes, es electo por el voto popular. Sistema de convenciones. Bruno, ¿me querés hacer una pregunta? Sí, profe. Con respecto a la distinción entre el poder constituido y el poder de reforma, justo hoy estaba repasando sobre eso. A mí no me queda claro si el poder de reforma, que o sea deriva de lo que sería el poder constituyente, o sea, subordina lo que sería el poder constituido, en el sentido de que el poder de reforma tiene la potestad de poder modificar el poder constituido, o el poder Sí, claro. constituyente. Ah, genial, listo. Eso era. Sí, solamente si está habilitado para eso. Por ejemplo, si la reforma constitucional habilita, el temario habilita a la Convención Constituyente a modificar las competencias del Congreso o del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, el Poder Constituyente de reforma está modificando el Poder Constituido, que es lo que en general pasa, porque casi todas las reformas implican cierta renovación de las instituciones, cierto ayornamiento, que lo que hace es darle más o menos poder a alguno de los 3 grandes poderes del Estado. O sea, ahí sí, claramente. Genial, gracias. Bueno, Profe, vamos a... justo estaba repasando esta unidad, y lo que yo no entiendo es, cuando hablamos de que todo lo que tiene que hacer la convención está establecido por una ley sancionada por el Congreso, ¿es la misma ley que se sanciona inicialmente? La que decíamos que era aprobada por el Poder Ejecutivo y todo eso. Claro, en general, creo que en todos los casos ha sido la misma ley. El Congreso declara la necesidad de la reforma y también establece los temas que se van a reformar en la misma ley. ¿Bien? Y ahí establece también el tiempo. Y también llama elecciones. Y se hace todo junto a la misma ley. Pero sí, lo podría hacer en 2 leyes si quisiera.
podría en una declarar la necesidad de la reforma y después a la semana sancionar otra ley donde establezca el temario. El punto es que el temario tiene que estar. Después, si está en la misma ley o en otra distinta, no parece relevante, más allá de que lo ideal es simplificar las cosas y hacerlo todo en una única ley. Bueno, vamos a la segunda etapa, que es bastante sencilla en realidad. La segunda etapa es la convención constituyente ya reunida. En esa convención constituyente, lo primero que hace la convención es aprobar su propio reglamento, porque necesariamente hay un reglamento que se va a establecer cómo se va a votar, cómo se va a hacer uso de la palabra, cómo se van a tratar cuestiones de privilegio, cómo van a trabajar las comisiones, que en realidad son, digamos, reproducciones del trabajo parlamentario. O sea, el reglamento suele ser un reglamento que toma como modelo los reglamentos del Congreso. Entonces, pero bueno, hay cuestiones que hay que decidir que son previas. Decidir quiénes van a ser las autoridades de la convención, quién va a ser su presidente, sus vicepresidentes, etc. Una vez que esto está decidido, pasa el momento de la deliberación y votación de las distintas reformas. ¿Sí? Y está la parte, digamos, de la cocina de la reforma constitucional. Y acá, insisto, la Convención Constituyente tiene que sujetarse a los temas que le indicó el Congreso en la ley de declaración de necesidad de la reforma, y por supuesto tiene que trabajar con un ritmo para poder llegar a tiempo en función del tiempo que tiene, que le dio también el Congreso. Una vez que están concluidas las reformas, la propia convención la sanciona y la manda a promulgar y a publicar en el boletín oficial, ¿sí? Se declara la vigencia de la reforma constitucional. En esta segunda parte no hay mucho más que decir, porque digamos, la Convención Constituyente funciona como un parlamento, como un congreso. Bien, por supuesto se tienen que respetar los procedimientos y se tiene que respetar el contenido que está habilitado para ser reformado. Después pasaríamos a la tercera etapa, que en realidad, como dijimos antes, es una etapa que no está prevista en la Constitución Nacional y que existe en otros sistemas de derecho comparado. Por ejemplo, en los Estados Unidos prevé la posibilidad de que una vez hecha la reforma constitucional, esta tiene que ser aprobada por las legislaturas de los estados por determinada cantidad de legislaturas, 2/3 partes, ahora no recuerdo exactamente cuánto es. Es decir, una etapa de ratificación. La reforma está hecha, pero debe ser ratificada por los estados. Otros sistemas establecen que la reforma, una vez realizada por la convención, debe ser ratificada a través de una consulta popular o referéndum, donde el pueblo ve lo que está reformado y vota por sí o por no a esa reforma. Esta es otra opción. Pero fíjense que ninguna de estas opciones está... Me queda muy poca batería, chicos. 5%, lamentablemente. Bueno, y no puedo conectarme a través de esta computadora porque no sé qué pasa con esta cámara. Bueno, mañana voy a tener que seguir. Pero bueno, cuando se me corta, seguimos mañana. Les decía que la Constitución Nacional no establece ninguno de estos dos procedimientos que son habituales en el derecho comparado. La única posibilidad, digamos, de ratificación de la reforma es a través del control que eventualmente realice la Corte. Porque puede ser que algún caso se plantee ante la Corte por alguna impugnación a la reforma, pero esto es un control judicial y sobre algún punto específico de la reforma, que puede ocurrir o no,
porque dependerá si hay una impugnación o no a la reforma. En el caso de la reforma de 1994, hubo un planteo que se vinculó con la estabilidad de los jueces. Se reformó en el año 94 el principio de estabilidad, digamos, vitalicia de los jueces federales, y se estableció que a los 75 años los jueces debían obtener un nuevo acuerdo del Senado, y si no obtenían el nuevo acuerdo del Senado, debían jubilarse. Esto en realidad no estaba previsto expresamente en el temario de la reforma. Estaban previsto otras cuestiones, ahora no. El tema que estaba así previsto es designación y remoción de los jueces. De hecho, esto fue trabajado con la creación del Consejo de la Magistratura. Pero la convención está habilitada para trabajar cuestiones vinculadas a la designación de los jueces, al modo de designar los jueces y al modo de removerlos. Pero no a la estabilidad en concreto. Bien, entonces, cuando se produce esta reforma, uno de los jueces de la Corte, el entonces juez Fait, ya fallecido, impugnó esta reforma y dijo que la Convención Constituyente se había excedido en sus atribuciones porque había incorporado un punto que no estaba habilitado por el Congreso. El caso fue trabajado por la Corte en el famoso caso Fait, justamente del año 1999, y la Corte declaró la inconstitucionalidad de la reforma en este punto. Caso bastante, obviamente, sonado en su momento, es decir, que hizo mucho ruido. ¿Sí? Hace pocos años, creo que en el año 2017, la Corte actual revisó esa decisión del caso Fait y cambió el criterio frente al planteo de otro juez, el juez Schifrin, uno de los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que hizo el mismo planteo porque obviamente la norma sigue ahí en la Constitución y necesariamente había que hacer quienes pretendían continuar en el cargo y no cumplir con la norma constitucional, debían hacer una presentación judicial y obtener un pronunciamiento equivalente al que había obtenido Fait en la Corte. Pero la Corte, al juez Schifrin, le dijo que no, que tenía que sujetarse a lo que decía la Constitución y cambia el criterio. Y señala que las decisiones de las convenciones constituyentes, hace acá toda una teoría sobre el alcance del control de constitucionalidad de los jueces sobre las reformas constitucionales, y dice que los jueces tienen que ser muy cuidadosos cuando ejercen el control de constitucionalidad de una reforma. Ya hay que ser cuidadoso y prudente cuando se ejerce el control de constitucionalidad sobre una ley común. Sobre una reforma, con más razón hay que ser prudente, porque estamos hablando de la formación de las normas del máximo rango del orden jurídico argentino y donde la voluntad soberana es donde con mayor presencia y vigor se manifiesta. Entonces los jueces tienen que ser muy prudentes y, en un término que utiliza la Corte, dice, tienen que ser deferentes. Y salvo que la inconstitucionalidad sea muy evidente, los jueces si no tienen que, digamos, vuelvo a utilizar el término, ser deferentes con la decisión de la Convención Constituyente, que es la convención representante del pueblo. Entonces, la Corte dice, acá no hay una inconstitucionalidad evidente. Acá es razonable la interpretación que hizo la Convención en cuanto al temario y dijo, bueno, dentro de los temas que estoy habilitado a reformar, si estoy habilitado a introducir reformas en la cuestión relativa al modo de remoción de los jueces, entonces eso incluye también, dijo la Corte en el razonamiento que hace la Convención,
incluye también a la estabilidad en la medida que no implique una afectación sensible, importante al principio de estabilidad, porque la estabilidad, digamos, se mantiene hasta los 75 años, lo cual es un plazo bastante importante y que cumple con el objetivo de la Constitución, que es garantizar la independencia de los poderes, porque la estabilidad tiene ese objetivo, garantizar la independencia de los jueces. Y después, si me toca hablar del Poder Judicial en la segunda parte, les voy a contar la importancia de la estabilidad en los jueces, por qué los jueces son casi vitalicios y cuán importante es esta previsión constitucional para tener jueces independientes. ¿Bien? Eso lo hablamos después. Pero bueno, a lo que voy en este punto es a que la Corte, en definitiva, dijo, ojo que cuando hay una reforma constitucional, para declarar la inconstitucionalidad de la reforma, esa inconstitucionalidad tiene que ser muy evidente. Si no es evidente, si da un margen para la opinión, entonces la Corte y todos los jueces en general tienen que ser deferentes con esa interpretación que hizo la Convención Constituyente sobre sus atribuciones. ¿Se entiende? Esto sería, digamos, la única instancia de ratificación, si se quiere, que se habilitaría. Fíjense, muy reducida y muy eventual. Si no, no tenemos instancia de ratificación en el proceso de reforma constitucional en la Argentina. Es decir, una vez que se sanciona la reforma por la Convención Constituyente, esa reforma ya es constitución vigente y por lo tanto no requiere ninguna instancia ulterior de ratificación. ¿Se entiende hasta acá esta parte? ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Voy a mencionarles, espero que no se me corte en el camino el teléfono, voy a mencionarles el tema de las cláusulas pétreas. Habíamos dicho que la Constitución en el artículo 30 hace referencia a que puede ser reformada toda la Constitución o cualquiera de sus partes. Con lo cual, si hacemos esa interpretación literal, aislada del artículo 30, decimos, bueno, no hay cláusulas pétreas, no hay ninguna cláusula que no pueda ser modificada en la Constitución o eventualmente suprimida. Lo cual trae esta interpretación literal, que en general comparto, trae problemas. Trae problemas. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista democrático, por un lado es bien democrática porque habilita el proceso democrático a reformar cualquier cosa. Es decir, nosotros como sociedad podemos decidir modificar cualquier cosa de la Constitución, lo cual parece que está bastante bien. Pero desde otro punto también nos alerta de que una reforma podría derivar en una salida del sistema democrático, es decir, un abandono del sistema democrático a través de una reforma constitucional. Pretender legitimar un abandono del sistema democrático, no a través de un golpe de Estado, ¿sí?, sino a través de una reforma constitucional que de alguna manera se disfrace de legítima, pero nos derive en un sistema no me sale la palabra, pero en un sistema de, no quiero decir tiranía, pero sí en una dictadura legitimada a través de una reforma. Se cortó, me parece. Creo que ya se le murió el celu. Sí. Entonces listo, terminó la clase. Sí, terminó la clase. Chao, Chao. chicos.